esta sección vamos a hablar de una de las películas tema en este capítulo de nuestro podcast. Y vamos a hablar de un clásico del cine cholo. Vamos a hablar finalmente de un gran clásico chicano que es Sangre por Sangre. Si tenemos a alguien en el público que nos llegue a escuchar por diferido o incluso en vivo, que llega a ser mexicano radicado en Estados Unidos, va a saber muy bien de qué película estamos hablando, porque es una de las películas que es parte de este granito de la cultura chicana a nivel mundial y que siempre va a ser referenciada por nuestro tío del gabacho y sus hijos que serían nuestros primos del gabacho. Porque todos tenemos familia, todos tenemos un tío del gabacho que nos trae tenis. Pero vamos a empezar rápidamente. ¿Qué es Sangre por Sangre? Blood in, Blood out. Es una película que está ambientada durante la década de los 70s hasta desde los 80s. Esta película narra los vaivenes de tres carnales que son Paco y Crucito Aguilar y Esmiclo Belka. Todos tienen una vida entrelazada que termina yéndose por distintos lados y el eje principal es la identidad, ante todo, como un rasgo definitorio de las acciones que estos están realizando. Para eso tenemos que empezar con el este de Los Ángeles en 1972, en donde empezamos la historia con Belka, que es un chicano, es un chico de padre gringo y de mexicano, que tras estar en libertad condicional y haber salido del trabajo de sus padres, se va a vivir con su madre nuevamente y es alojado con su primo Paco y con su primo Crucito, sus carnales, que pertenecen a la vatos locos, vatos locos por siempre. Y siempre quiere que le hagan su placa. La placa es entonces que le tatúen en la muñeca la B y la V y la L, que son los símbolos de vatos locos. Y este grupo siempre está en conflicto con los 3 puntos. Los 3 puntos son la banda rival, que siempre les pintarle rayas que pintar el nombre de cada una de la otra. Y bueno, nos vamos a ir muy rápido porque esto es una película, es una épica, a pesar de las dificultades técnicas y de espíritu. Aquí nos encontramos, no recuerdo en qué parte nos cortamos, entonces seré breve. Hablamos de Miklo Belka, que se trata de entrar con los vatos locos ahí con su primos Paco y Crucito. Crucito es, pues en este caso, como un pintor, es una especie de pintor que pinta ranflas, es decir, carro mortal, boxeador que le vale verga la vida. Él decía eso, que es como la vida es un riesgo, carnal, y estas cosas. Y bueno, tienen esta realidad con los Crucito llega a obtener una beca, acaba de fijar su futuro, una beca en artes, y en pleno festejo llegan los 3 puntos y se vengan y le rompen la espalda a Crucito. A manera de venganza llegan los vatos locos y aquí es en donde los 3 puntos estaban liderados por un tipo llamado Spider y Miklo lo mata. Entonces, al mismo tiempo es herido de bala y tiene que huir. Aquí es en donde los captura la policía. Y Paco no es detenido, pero Miklo va a la prisión de San Quintín. Aquí es en donde se encuentran los grupos de chicanos, que al parecer ya no estaban peleados entre bandas, ya se unían a sí mismos. Y era un grupo llamado La Onda. Aquí es en donde se introduce a la prisión gracias a un sujeto llamado Popeye, que también era de la zona de ahí de Pico Aliso, que es donde eran estos chicos, ahí en East Los Ángeles. Y Popeye en ese momento, al mostrarle el mundo, al mismo tiempo también lo quería violar. Entonces ahí es en donde lo detienen los de La Onda. Y de hecho Popeye le decía algo como, dame tu chon chon. Y en ese momento es cuando llega La Onda y ya lo detienen, dice que todos no son dignas de La Onda y tal cosa. Y ahí conoce a
a los chicanos, a los que operan entre ellos mismos. Ya no hay de bandas sobrevivir. En San Quintín hay 3 grupos, que es la Guerrilla Negra, BGA, y la Unión o los Osos Polares, que son los ABs. ABC. Entonces, lo que sigue aquí es que Miklo quiere entrar y tiene que dar su valor ante la onda, matando un elemento pesado. Aquí es en donde se encuentra con Montana, Miklo. Montana es como, no es el líder de la onda, es el representante de todos. Y para eso tiene que llegar a matar un peso pesado, en este caso uno de los grandes líderes de los polares, llamado Big L, el cual pues ya se le había antojado desde que había llegado a la cárcel, y entonces aprovecha de eso. Montana, de hecho en la plática dice, aprovecha mi piel blanca, yo soy blanco fuera, pero moreno dentro. Y esto va a entrar un poco en los temas que vamos a explicar un poco más adelante. Vamos a ir explicando la película muy rápido porque este no es un resumen y contiene spoilers, pero pues es una película de hace 20 años, entonces no cuentan. Para esto llega a matar a Big L, entonces ya se inserta la onda, ya llega a tener un gran peso. Al mismo tiempo, Cruzito le entra más a las drogas y gracias a eso, bueno, también por tener a su hermanito ahí, que no recuerdo su nombre. Ay, bueno, quién sabe quién es su hermanito, es su hermanito finalmente, y también el hermanito de Paco. Este se muere tratando de inyectarse lo mismo que se estaba inyectando Cruzito, y la familia lo olvida, casi muere para él. Paco se va al ejército y termina por ser un detective. Esto se va a ligar próximamente. Mientras tanto, Cruz está totalmente envuelto en su arte y en las drogas, viajando. Se trata de seguir haciendo un nombre, Miklo, entre la onda, al punto de que termina siendo... Aquí esta es como la segunda parte de la película, en donde Miklo ya sale, pero al darse cuenta que hay mucha injusticia para los que se están reinsertando en la sociedad, y que al parecer la onda tiene muy mal la situación con sus contactos externos, al punto de que todos hacen lo que quieren, como Popeye o como este Carlos, que comienzan a subdividir a la onda y todo esto, y a entrar al negocio de la cocaína. Comienzan a haber una reestructuración. Ahí es en donde Miklo dice, yo ya entré aquí y pertenezco aquí, porque para este entonces se había dado cuenta que ya había sido olvidado por su familia, ya había sido olvidado, pues no tanto Cruz, porque también él era un paria, pero sí por Paco. Y él creía que ya podía estar reinsertado, pero se dio cuenta que en realidad donde ya pertenecía era pues a la onda. Hay investigaciones también de por medio, pero es un poco de sobra el asunto. Comienzan a entrelazar muchas cosas. Al mismo tiempo los ABs tratan de hacer una guerra entre mexicanos, que es lo que finalmente quieren ellos, que se acaben entre los dos. Para este entonces se trata de hacer un gran asalto al cual se quiere insertar Miklo, porque se dio cuenta que estaba viviendo más como un prisionero en las calles que en propio San Quintín. Y en este intento frustrado de asalto, que por cierto es Popeye quien los acusa porque termina siendo excluido de ahí, Miklo se ve envuelto en un asalto a una camioneta de valores, sería algo así, una camioneta blindada. Y ahí es en donde también entra Paco. Paco es alertado y se van a ver, pero al mismo tiempo durante el asalto se da cuenta que Miklo quien está ahí. Es Miklo quien se da cuenta que está ahí y trata de pedirle esquina porque finalmente le salvó la vida a 3 puntos, pero este no quiere, dice que es su trabajo, y entonces le dispara en la pierna. Para este entonces se regresa a San Quintín, comienza a gobernar en la onda, planea bajita la mano eliminar a Montana,
porque Montana se había vuelto uno de estos reos que piensan que ya no se arregla todo con violencia, hasta se vuelve escritor y todo esto, pero vámonos más rápido. Salían los BGA a razón de esto, salían la onda con los BGA para eliminar a los blancos y así dominar el asunto de la cocaína, pero fueron más asuntos los de la onda y comenzaron y justo después de haber eliminado a los arianos, eliminaron los de la BGA, de modo que todo termina siendo más un asunto dominado por los chicanos. Ahí se siente defraudado Paco porque le dio otra oportunidad a Miklo para poder según hacer las cosas bien, y ahí es en donde él se olvida por fin de ellos. Habían pasado ya para esto casi 20 años de la primera inserción a la cárcel de Miklo. Lo que pasa aquí es que se convierte como en el jefe máximo de la ONU, que tras estos eventos, tras estas matazonas, mandan a todos a diferentes estados, y ahí es en donde consideran que la onda se volvería más fuerte. Se queda en eso la película, nunca tiene un fin en particular, solo dice que la onda iba a estar más extendida. En cuanto a Paco, en cuanto a Cruz, desde antes Cruz ya había sido perdonado por su familia y había estado en un proceso de rehabilitación de sí mismo. Esto termina con la del mural y con que pues tanto, pero ahorita vamos a hablar de ella porque esto se resume rápido. Es difícil resumir una película de 3 horas, pero terminan encontrándose. Cruz hace un mural acerca de ellos tres y reflexionan acerca de este asunto de la identidad. ¿Contra qué pelean? ¿Contra quiénes han estado divagando? Y cómo uno se pierde y cómo otros tratan de agarrar el camino. Y al final de cuentas, pues, cómo estos 3 sujetos han estado peleando de maneras distintas contra algo muy en común, que es la identidad. Esta película gira en torno a esto, gira en torno a todo lo que la identidad es. Y ya por fin podemos entrar a la reflexión de esta película, que es como lo más sustancioso. Pero Humberto, tú viste la película, ¿no? Me faltó un poquito del final porque pues ya la acabo de ver hace unas cuantas horas, si no es que hace una hora la estaba viendo todavía, Sí. pero sí me faltó el final porque ya había que hacer pruebas que de por sí tardábamos millones de horas haciendo pruebas, pero me pareció graciosa la película porque, o sea, el doblaje está un poco extraño. Sí. Y pues es mucha jerga que si bien conocemos no usamos constantemente, ¿no? Como el S, como bueno, el chale se empezó a usar El hace Simón. poquito, el Simón se usa, pero siento que acá lo usamos más como de manera irónica, no sé si irónica es la palabra, sí, como un poco imitando ese tipo de acentos, ¿no? Ese tipo de jergas los Sí. usamos acá, pero realmente aquí se nos muestra de dónde provienen realmente estos usos de las palabras. Pero en Sí, general la película está chistosa. sí, es chistosa finalmente. Es una película de bajo presupuesto, se nota mucho. Es una película de y para chicanos. No trata de vender mucho y de hecho no trata de insertarse como una gran película de consumo general. De hecho, en su tiempo fue una película de poca aceptación, muy mal criticada, pero que ha sabido envejecer muy bien. Generaciones de hoy en día la ven de este modo. Y tocaste un tema que voy a hablar ahorita, que es acerca de, pues, esta jerga, por ejemplo. Esta jerga es un buen ejemplo de cómo podemos entrar al tema central de la película, que es el conflicto de la identidad. Tal vez es un conflicto que aquí no conocemos tanto porque hemos vivido en esta ciudad toda nuestra vida. Y bueno, en la ciudad en donde residimos, que es la Ciudad de México. Yo no, pero ni bueno, yo no. Yo vivo en las afueras de la Ciudad de México. Y aquí es en donde está la identidad, porque ahorita me acabas de decir que estas frases son como del mexicano, pero finalmente también nosotros somos mexicanos. Y en este caso, ¿qué es lo mexicano o lo chicano? ¿Qué es lo...? Hay características que definen lo que es mexicano, la identidad se define, o sea, podemos definirnos e inscribirnos en un tropo así identitario. Podemos decir, somos mexicanos por esto, podemos decir,
los que están en Estados Unidos somos chicanos por esto. Tal vez nosotros no tenemos tanto este problema, repito, pero ese es un dilema que en la película se trata mucho porque son personas que están en unos ambientes totalmente distintos, con una cultura totalmente distinta, que se inscribe a que nos habla de cómo se puede lidiar o qué tanto puedes arraigar algo con tal de tener esta necesidad tan humana que es la de pertenecer a algo, pertenecer a una realidad, a lo que sea. Aquí se ve esto con cada uno de los personajes, sobre todo con los más destacados y con los que tienen mejor desarrollo, porque hay un incipiente desarrollo de personaje aquí, pero lo hay. Por ejemplo, Miklo es como una persona que lidia entre dos mundos totalmente distintos debido a su doble origen. Él es un mexicano, finalmente, es un chicano, pero se odia a sí mismo. Él odia, como dijera Cruz al final, él odia su piel blanca, porque toda la vida lo han tratado distinto por ser un chicano güero. No lo han visto igual, incluso trata de hacerlo algo que sea mejor para él, por eso la onda se aprovecha mucho de que él es un blanco que puede entrar, él es un chicano que puede entrar donde los chicanos no entran por ser blanco. Esto es lo que a él le hace arraigarse más a la identidad, por eso estuvo tan entusiasmado de estar con los vatos locos y después es ser parte de la onda, porque Miklo fue pertenecer a algún lado, cosa que por su color de piel no era posible. Y no estamos diciendo que la nacionalidad y la identidad se defina por el color de piel, pero lo que es muy cierto es que los tropos culturales se definen mucho en función de un argot sociocultural. En dado caso, el chicano finalmente es un mexicano y de estrato pobre, porque entonces solamente te conviertes en un mexicano más en Estados Unidos, y ese suele ser güero, el whitexican. Pero no habían whitexicans en ese entonces o no tenían ese nombre. Entonces Miklo era todo lo contrario, él se odiaba por eso. Y de hecho Paco también se odia. Paco es muy parecido a Miklo, pero tomó un rumbo muy distinto. Paco trató de insertarse por un buen camino a aquella sociedad que era difícil para él, tratando de servirle al país, tratando de servir como detective, tratando de eliminar a la lacra. Pero al mismo tiempo él se seguía odiando porque sabía que se estaba negando a sí mismo, sabía que de cierto modo no quería defraudar a los carnales, pero sabía que podía hacer más perteneciendo, ayudando a eliminarlo. Por algo siempre tenía disputas con su compañero que era como el estereotipo del gringo redneck, así todo estereotipado. Y esa es una gran razón, porque también Paco se odia, Paco sufre de la identidad. Y Crucito también es otro ejemplo, pero de otra dirección. Es alguien talentoso, es un ejemplo, es una película que sirve como un reflejo de una sociedad de ese entonces, porque Crucito era un talentoso que tal vez las oportunidades en otras circunstancias hubieran sido mejor de no haber sido chicano. Tuvo una beca, tuvo buenas oportunidades y terminó envuelto en las drogas y con un hermano muerto por eso también. Montana es otro ejemplo, porque es alguien que se da cuenta que la comunidad carcelaria solamente a los ojos de los ciudadanos son impuestos tirados a la basura y que mejor se deben de eliminar, y eso hasta cierto punto provocó su muerte. Su inserción pues es un poco salida de tono, y es una inserción que termina con su muerte porque también dice que el diálogo y hasta cierto punto todo lo intelectual en este caso no tiene cabida, y por eso matan a Montana, porque no hay mediadores de paz ante este mundo, y ante este mundo que quiere ver las cosas con contrastes, y Montana es como un mediador, intenta ser un gran mediador, por eso todos lo querían, pero en plena guerra no hay mediador, por eso murió Montana. Finalmente, esto nos habla a veces de un debate de la época que tal vez puede estar un poco escrito ahora, de qué es lo puramente nacional. ¿Existe algo 100% mexicano, 100% chicano? No sé. Más que eso, también puedo destacar que la película nos habla de un algo más
parecido a lo que podemos llegar a vivir hoy en día, con este asunto de los whitexicans, con este asunto sobre todo con este asunto que habla de que las sociedades racistas están en todos lados y han estado por todo el tiempo. Ahora bien, la película nos dice esto y al mismo tiempo con una producción bastante modesta, pero es un producto que tiene un mensaje más profundo, tal vez no intencional, pero es muy profundo si lo ponemos a analizar a detalle. Y esta es solo una pequeña muestra. Es una película que yo recomiendo si te gusta el cine barato de acción, pero si al mismo tiempo quieres ver un reflejo, pues, de una que es ajena y no ajena al mismo tiempo, o si uno se siente en el limbo de, oye, pero es que yo no me veo como de donde debería pertenecer, como ni de aquí ni de allá, por X razón, biológica, socioeconómica o cultural, es una película que te va a sentar muy bien. A mí me ha sentado muy bien, me cae muy bien esa película. Y no sé, con esto concluiríamos con esta sección, que nos da muchos mensajes y que me gusta mucho esta película finalmente. ¿Qué opinas tú? Sí, la película es pues para pasar un buen rato. Realmente no es a pesar de que dura 3 horas, todo el tiempo están sucediendo cosas interesantes a lo largo de la vida de los personajes que se nos presentan. Así que, o sea, yo recomendaría la película en caso de que quieras pasar un buen rato y que no precisamente sea una película de comedia, ¿no? Y pues sí, esa sería mi conclusión. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.